Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K. Una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica. Hace pocos meses, en una resolución aprobada en la mañana del 28 de julio de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo una declaración de alta trascendencia para la agenda del derecho internacional ambiental. Reconoció por primera vez el derecho de todas las personas a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano autónomo. En esa resolución se reconoce además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático, las pérdidas de diversidad biológica son algunas de las amenazas más graves y acuciantes para la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar plenamente de todos los derechos humanos. Quizá nos preguntaríamos: ¿qué hay de innovador en este tipo de resolución, sabiendo que todavía no es jurídicamente vinculante para todos los 193 miembros de las Naciones Unidas? O incluso pensaríamos si acaso no es algo obvio las repercusiones que tienen los problemas en el ambiente sobre el goce efectivo de los derechos humanos hoy por hoy. Pues bien, mi nombre es Andrés López y les doy la bienvenida al podcast con K del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Gracias por acompañarnos. Para analizar esta importante declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y comprender mejor las implicaciones que tiene ese anuncio de que se comience a hablar de medio ambiente saludable como derecho humano autónomo, hemos querido invitar en este episodio a un experto internacional en derechos humanos y medio ambiente. Damos la bienvenida al reconocido jurista y profesor Jorge Calderón Gamboa. Y para quienes no lo conocen, el profesor Calderón es un abogado mexicano con maestría en Derecho Internacional por la American University en Washington. Ha sido secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Además, tiene experiencia muy amplia como abogado coordinador senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, un reputado experto independiente ante Naciones Unidas en temas asociados a medio ambiente y, sin lugar a dudas, un experto con mucha trascendencia para los temas que vamos a conversar el día de hoy. Doctor Jorge Calderón, qué gusto que nos acompañe en este episodio. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Es un honor para mí estar en este programa y poder dialogar con estos temas de gran trascendencia. Doctor Calderón, para iniciar nuestra conversación, quisiéramos preguntar de entrada sobre sus primeras aproximaciones respecto a este anuncio que hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al medio ambiente saludable como un derecho autónomo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo podemos entender? Y sobre todo, ¿qué puertas se abren con este anuncio? Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Permítame comenzar diciendo que la crisis climática que acontece en nuestro planeta representa una llamada de alerta a nuestra especie humana para armonizar nuestro estilo de vida con la naturaleza y las especies que la conforman, para lo cual también es indispensable una justicia ambiental. Y en este contexto de la justicia ambiental es que podemos ubicar, lo que empezó siendo un proyecto de texto presentado por Costa Rica ante la Asamblea General de la ONU, que fue copatrocinado por más de 100 países y posteriormente aprobado por votación con 161 estados a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra. Esta resolución reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de todos los derechos humanos. Y entre otras cosas le pidió a los estados y a las organizaciones internacionales que adopten políticas que intensifiquen los esfuerzos para garantizar esos derechos de manera universal. Según ese texto, el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con la legislación internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales. Esto ya viene con un antecedente muy importante del 2021, que el Consejo de
de Derechos Humanos de la ONU se alcanzó el consenso para reconocer el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había señalado que más de 151 estados habían reconocido de alguna forma de derecho a un medio ambiente sano, ya sea en acuerdos internacionales o en sus propias leyes nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera ocasión a nivel internacional, tanto en el 2021 a partir de la resolución del Consejo, como en 2022 a partir de esta resolución de la Asamblea General de la ONU, de dar este paso indispensable al reconocimiento del medio ambiente como un derecho humano, el cual tiene autonomía y ya no solamente está supeditado a otros derechos que lo puedan garantizar, a lo cual vamos a ir abundando. Por supuesto, ahí trataremos de desglosar esa importancia y trascendencia que, como muy bien lo dice apreciado doctor Jorge, tiene la autonomía del derecho al medio ambiente. Y justamente sobre esa respuesta quisiera proponerle que nos metamos un poco sobre eso que se llama allí como la justiciabilidad de los derechos y sobre todo los derechos humanos, porque es común y quizás para quienes nos graduamos en derecho desde hace años, normalmente se decía que tales derechos como el medio ambiente se encontraban más en el espacio de la autonomía de las políticas públicas de los estados, no así en otro tipo de derechos como los civiles y los políticos que deberían garantizarse inmediatamente. Y ahora claramente cobra mucha relevancia que derechos tales como estos comiencen a ser asumidos de manera autónoma y sobre todo que comiencen a debatirse ante cortes y tribunales internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, apreciado doctor Jorge, le quisiera preguntar por su visión frente a este desarrollo de los DESC en el marco internacional de los derechos humanos. ¿Cómo se ha dado? Sí, mira, es sumamente relevante para el tema que nos ocupa entender esta distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a los cuales nos vamos a referir como los DESCA. Entonces, entendemos por derechos civiles y políticos estos que protegen la libertad de las personas contra injerencias del gobierno y de terceros y que aseguran la capacidad de cada persona de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. Ahí está el derechos políticos a votar, a ser votado, las garantías judiciales, el derecho a la vida, la integridad personal, etcétera. Y entendemos a los DESCA como estos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, que tienen una dimensión social, colectiva y de política pública. Y entre ellos encontramos derechos como la educación, la alimentación, la vivienda adecuada, a formar sindicatos, o sea, los laborales, la salud, derechos de asociación y también el derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué es lo que sucede a nivel internacional? Bueno, recordemos que todos los derechos humanos surgen como reconocimiento internacional después de la posguerra, después de esa catástrofe humanitaria que sucedió, se crea tanto la ONU, pero también se crea un documento fundacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y en esta declaración se incluían tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, se partía de que estos derechos son indivisibles e interdependientes. ¿Qué sucede? Que después, años posteriores, con la Guerra Fría y la división de visiones de los bloques, digamos, comunista y capitalista, eso termina teniendo una repercusión en la visión de los derechos. Y digamos que se da una etapa de divorcio de los derechos humanos a través de la creación de dos pactos internacionales en el seno de la ONU. Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por otro, el Pacto Internacional de Derechos DESCA, ¿no? Esto es en 1966. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que al Pacto de Derechos Civiles y Políticos se le crea un sistema de peticiones, el cual hacía que pues, los derechos de ese pacto podían ser exigibles, mientras que en el Pacto DESC no se crea este sistema de peticiones, sino un sistema de informes. Y se entendía que entonces tenían una categoría distinta como derechos programados. Fue hasta 2008 que en el seno de Naciones Unidas se creó un protocolo facultativo al protocolo PDESC para crearle un sistema de peticiones. Esa división de derechos por ese contexto político generó que se creyeran que eran dos categorías distintas con diversa autonomía y diverso reconocimiento y exigibilidad, que es lo que generó que hubiera un atraso, digamos, en el desarrollo de los llamados DESCA.
Pues muy interesante esa distinción y sobre todo esa perspectiva histórica que nos regala, apreciado doctor Calderón, porque claramente nos pone en situación de lo que finalmente se va a comenzar a desarrollar como la universalidad de los derechos humanos, quizás sin esa distinción que se había puesto de presente, como muy bien nos lo expone. Y yo quisiera sobre todo preguntarle por esa misma distinción, pero ya en el marco del derecho interamericano o del derecho latinoamericano, porque entendería que nuestra región ha tenido también su propio desarrollo y allí le pregunto, ¿cómo ha sido Latinoamérica en torno a esta distinción entre DESC y derechos civiles y políticos? Sí, efectivamente, Andrés, corrió la suerte de estos derechos por caminos distintos a lo universal, llamémosle lo de las Naciones Unidas, a lo que sucedía en el sistema interamericano. Recordemos que el primer documento de derechos humanos a nivel internacional, inclusive predecesor a la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948. Por unos meses precede a la Declaración Universal. Bueno, este documento, que es también la Carta Fundacional de la OEA, reconocía tanto derechos civiles y políticos como DESCA en esta declaración. Y a diferencia de lo que pasaba en el 1966 en la ONU, este divorcio de pactos que separaban los DESCA, por el contrario, en la Carta de la OEA, que es el documento que funda la Organización de Estados Americanos, se decide reformar en 1967 a partir del Protocolo de Buenos Aires. Y lo que hace esa reforma es justamente incorporar un catálogo de DESCA en la Carta de la OEA. Esto es muy importante porque a partir de esa reforma es que se señala que posteriormente, fíjense que estamos hablando de 1967, en el sistema interamericano se crearía una convención americana sobre derechos humanos que protegería estos derechos, tanto civiles y políticos como DESCA. ¿Y qué pasa? La Convención Americana de Derechos Humanos, o llamado Pacto de San José, es de 1969, es decir, 2 años posteriores. Y en su propio preámbulo reconoce que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana, no se pueden entender estos derechos de manera disociada, sino que son justamente indivisibles, interdependientes, y justamente señala que la Carta de la OEA, reformada con el Protocolo de Buenos Aires, amplió estas normas al catálogo de derechos. Eso es el preámbulo. Y después, este es el primer tratado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que incorpora un catálogo de derechos del 1 al 25, derechos civiles y políticos, y un artículo 26 que se llama Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con un subtítulo que se llama Desarrollo Progresivo, y con una redacción que fue un poco complicada para el sistema interamericano, porque en vez de meter el catálogo de derechos en ese artículo 26, lo que dijo es que se tenía que lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación que se reconocen en la Carta de la OEA. Es decir, hizo una remisión a la Carta de la OEA y no metió ese catálogo de derechos. Entonces, si bien esta cronología que señalo es que el espíritu en el sistema interamericano fue de reconocer estos derechos económicos, sociales y culturales en el tratado, la redacción que quedó y la interpretación que por muchos años le dieron los órganos del sistema fue que quizás ese artículo 26, digamos, era de dudosa procedencia, y como tenía un subtítulo que llamaba progresividad, se podía llamar que eran derechos progresivos. Esto generó mucha confusión y hizo que durante muchos años, sobre todo del 2001 al 2016, la protección que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a este tipo de derechos sociales fuera por lo que llamamos por vía indirecta, por vía de derechos civiles y políticos, es decir, para garantizar la salud o un tema relacionado con vivienda o agua o acceso al agua, se protegía a partir de un concepto del derecho a la vida, desde una concepción amplia como el derecho a la vida digna o el derecho a la integridad personal. Es decir, se ampliaban los derechos civiles y políticos para medio proteger los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual fue una jurisprudencia muy importante que garantizó, pero también muy limitada sobre esta visión, y que concluyó en el 2017. Solo para precisar, apreciado doctor Jorge Calderón, quisiera invitarle para que nos ayudara a comprender mejor, sobre todo para la audiencia, qué repercusión tenía esa cláusula de la progresividad y por qué
fue que esa inclusión generó, llamémoslo así, una mirada inicial bastante diferente a la que tenemos hoy en día. Sí, para precisar, el tema es que el contexto del sistema universal, con ese divorcio de los derechos civiles y políticos de los DESCA, también impactaba en todo el derecho internacional. En Europa, la Convención Europea de Derechos Humanos no reconocía los derechos sociales, había una carta aparte. Esto generó que en el sistema interamericano se pensara que ese artículo 26 con el subtítulo de Desarrollo Progresivo también quizás tenía una visión programática de los derechos. Es decir, se le daba una lectura donde entender estos derechos como de otra categoría, donde los estados en el marco de sus competencias y de sus recursos los podrían o no ir cumpliendo. Justamente esta interpretación acotada, pues fue a partir del 2017, que lo vamos a hablar supongo más adelante, fue reinterpretada a la luz de realmente la literalidad del texto, del sistema interamericano, de los documentos evolutivos, para entender que esta progresividad era solo una categoría de estos derechos, pero no exclusivamente su esencia. Claro, y si le entiendo bien, esto tiene una repercusión muy grande frente al cumplimiento. Y allí quiero preguntarle, como muy bien nos lo señalaba, apreciado doctor Jorge, sobre esas decisiones tan importantes que ha proferido el sistema interamericano y en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí quiero preguntarle qué implicaciones tiene que la Corte en fallos tales como el de Lagos de Campo versus Perú o Vinicio Poblete versus Chile, como muchos tantos, se comience a pronunciar respecto a este tipo de derechos, hablo de los DESCA, y cuál es su efecto para las políticas que manejan interiormente cada uno de los estados. Muchas gracias, Andrés. Pues efectivamente, hablábamos en la pregunta anterior de esta jurisprudencia por vía indirecta que duró más o menos del 2001 al 2016. Llega el año 2017 en un contexto histórico donde, por cierto, en la Comisión Interamericana se había justamente creado una relatoría especializada para materia DESCA. Para ese momento todavía no había un relator o relatora, estaba básicamente gestándose esa relatoría, pero le llamamos al 2017 el año de los DESCA, un año histórico, porque justamente concurrieron varias decisiones en el sistema interamericano para apoyar esta visión de los DESCA. Entonces fue el 31 de agosto de 2017 que se resuelve este caso Lagos del Campo contra Perú, que es el primer precedente en la historia del sistema interamericano que declara una violación de ese artículo 26 que reconoce los DESCA en contra de un Estado. Y esto tenía que ver, fíjense, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos había presentado este caso no desde la visión de los DESCA, sino tenía que ver con un trabajador que había sido corrido, digamos, de su trabajo por manifestaciones que había hecho en un contexto similar al sindical, en una revista gremial. Y en ese contexto se presentaba el caso desde la perspectiva de la libertad de expresión, que por supuesto acontece en el caso. Pero la Corte Interamericana reconoció que una de las principales dimensiones que se verificaban era el aspecto laboral y que no se podía ver justamente desde la libertad de expresión, sino que el despido injustificado que se había dado en contra del trabajador tenía una implicación en un derecho autónomo que es el derecho al trabajo. Y es por eso que la Corte decidió de oficio, sin que se le hubieran pedido ninguna de las partes, dar este reconocimiento de que sí tenía competencia para declarar violaciones de ese artículo 26, para reconocer un DESCA como es el derecho al trabajo y para dictar reparaciones específicas relacionadas con ese despido injustificado e interpretar ese derecho como autónomo. Posteriormente a ello hubo otros casos con materia laboral, el caso Petroperú y San Miguel Sosa, pero después en 2018 donde se reiteró, digamos, en esos casos, ese precedente Lagos del Campo. Y tú comentabas el caso Poblete Vilches, fue el primer caso en 2018 donde se dio el reconocimiento al derecho a la salud de una persona mayor de edad, o sea, una persona adulta mayor, que no recibió los cuidados necesarios para que no muriera en una clínica pública en Santiago de Chile, a falta de un respirador y los cuidados intensivos que merecía. Es decir, por primera vez se pudo confrontar un caso así, que antes la Corte Interamericana lo hubiera
hubiera abordado desde el concepto de la integridad personal de esta persona, hablando del derecho a la salud y las obligaciones del Estado frente a ese derecho con todo su contexto. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Pues tanto el desarrollo del sentido y alcance de cada uno de estos DESCA, como también el nexo de causalidad que eso deriva para las reparaciones concretas que se pueden otorgar. ¿Por qué? Porque entonces son reparaciones integrales destinadas a resarcir las afectaciones que ha habido en el aspecto a la salud o, por ejemplo, garantías de no repetición que tienen que ver con el contexto de salud en Chile para personas mayores. Esos serían, algunos ejemplos que podemos señalar, pero abre la puerta a toda una jurisprudencia, un catálogo de derechos antes no explorados. Qué interesante esa historia tan reciente, pero también tan poderosa en torno a los desarrollos del derecho interamericano asociados a los DESCA que nos cuenta apreciado doctor Jorge Calderón. Y allí me surge una pregunta, sobre todo tratando de hilar esa visión de la progresividad inicial con la que ahora se abre, ¿no?, en torno a su justiciabilidad plena. Y allí le quiero preguntar si estamos en el marco de que la Corte Interamericana siga desarrollando este tipo de derechos. ¿Cómo se articula esto, sobre todo con su contenido programático particular que viene asociado siempre a los diseños institucionales de los estados? Y allí le pregunto sobre todo de hasta dónde la Corte puede y debe seguir desarrollándolos de cara también a respetar un poco el campo de autonomía en términos de política y de diseño institucional que tienen los estados miembros de la OEA. Sí, efectivamente, algo que podemos complementar también muy importante el caso Poblete Vilches contra Chile es que la Corte señala que los DESCA tienen dos obligaciones principales para los estados. Una es la obligación de carácter progresivo y otras son obligaciones de carácter inmediato. Entonces, entendemos por progresivo todas esas políticas públicas tendientes a ir poco a poco garantizando esos derechos, pero que también no permiten la regresividad de esas políticas públicas que ya los garantizan. Pero también existe una dimensión en lo inmediato y es, por ejemplo, lo que sucede en el caso Poblete Vilches. Una persona que va a una clínica pública y no se le da el respirador y los cuidados intensivos que requería por falta de recursos, ahí Chile se defendía diciendo, bueno, yo he hecho hospitales, he hecho cuestiones relacionadas con el aspecto progresivo, pero donde estaba la cuestión es en una obligación de carácter inmediato. También tienes que garantizar los DESCA frente a una situación específica. Y ahí hay un caso, por ejemplo, Cuscul-Pirabal contra Guatemala, donde justamente se analizan esas dos dimensiones frente a personas que no recibían retrovirales en casos de VIH-Sida, ¿no? O sea, tanto la obligación del Estado de tomar políticas para ir garantizando esos derechos, pero también de dar la medicina específica en el momento, y eso se tiene que garantizar de manera inmediata. Entonces, atendiendo a tu pregunta, como es un tribunal de derechos humanos que declara responsabilidad internacional a los estados, no a los individuos o a las corporaciones, pues, o sea, el marco de competencia de estas obligaciones son a los estados, ¿no? Bajo esta doble dimensión progresiva e inmediata, pero que también incluyen el control que se debe de tener a actores privados, como a las empresas, ¿no? Entonces ahí se tienen otra serie de casos muy importantes donde se ha establecido estas obligaciones de regular, fiscalizar, supervisar, pues a los actores privados en que no violen derechos humanos. Entonces, digamos, ese es el ámbito de competencia del sistema interamericano, del sistema internacional, pero sí tiene una amplitud que también impacta en las obligaciones de actores privados o empresas transnacionales. Muchas gracias a quienes nos han acompañado hasta este momento de la conversación. Les queremos invitar muy especialmente para que no se pierdan la segunda entrega. De la mano del doctor Jorge Calderón Gamboa, seguiremos analizando las implicaciones de la resolución de Naciones Unidas del año pasado, en la que por primera vez se declaró el derecho al ambiente sano como un derecho humano autónomo. Y lo haremos, por supuesto, analizando los desarrollos de la agenda del Estado de Derecho en América Latina. Este es el podcast con K, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Andrés López y nos escuchamos próximamente.